Entonces los sacerdotes están preparados para el discurso religioso a los feligreses de su iglesia, pero no están preparados para gobernar el país ni para desarrollar la ordenación material y cultural de la sociedad. Entonces ellos no pueden gobernar no porque no tengan las capacidades, sino porque no han sido instruidos al respecto. De manera que la religión no puede ser sustento de la materialidad, porque la religión es una abstracción de tipo místico, de tipo idealista, y la realización de la sociedad en su estructura material, cultural y social es algo tangible, algo que está ahí, que es algo material. Entonces, con algo que no existe, no podemos transformar algo que es real y que existe ahí, que es la materialidad del ser individual y del ser social. Con razón usted en este libro, además de la definición y el origen de esta propuesta, señala las causas, los objetivos, hace una comparación entre revolución y teología, habla de la práctica histórica como prueba de que la comparación es descabellada, al igual que habla aquí de los cristianos y de los revolucionarios, como de la sociedad sin creyentes. ¿Usted cree que en el futuro serán los no creyentes los que impondrán la pauta en esto de conducir a las masas hacia una solución de su problemática? Sí, claro. Es que en el futuro no habrá creyentes. Pues no hablamos del futuro dentro de 5 o 10 años. Cuando hablamos de futuro, filosóficamente no podemos poner límites de tiempo, porque es que el tiempo es algo relativo al movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Entonces hablamos de años con referencia a la vuelta del planeta, ¿no?, sobre la circunferencia que hace alrededor del Sol, y hablamos de día sobre el movimiento que hace la Tierra sobre sí misma. Eso no tiene nada que ver con la evolución de la sociedad, ¿no?, de los conceptos, de las cosas, aunque esté dentro de eso. Entonces, el futuro, podemos decir, cuando estamos hablando de futuro, podemos decir a 50, a 100, a 200, a 2, 3 siglos, ¿no? Pero no estamos hablando en la inmediatez, pues no hablamos para la generación, pues uno habla filosóficamente, no habla para la generación de uno, sino habla para la humanidad, para la sociedad. O sea que perfectamente se puede afirmar que la ciencia, en la medida en que vaya develando la realidad, la gente pues terminará enterrando esos ídolos que hay denominados dioses, y que finalmente vienen a comprender de que esos seres superiores era un contentillo o un embeleco que las sociedades dirigenciales, en este caso los que están en el poder, tratan de alimentar como para mantener con ese patinaje, por decir algo, de la sociedad, y que no logren pues captar la verdadera esencia del vivir, y que ya se enrumben hacia una solución definitiva de los problemas que vive la humanidad. Sí, claro. Sí, la ciencia va acabando los mitos. Y lo vemos ahí, por ejemplo, ya la clonación, la precisión del genoma humano, pues van develando el mito de la creación, y el hombre llegará a crear al hombre. Pues ya lo está creando genéticamente siempre, porque es el que engendra, ¿no? Pero ya a través, no de la relación sexual clásica, sino a través de la relación de laboratorio, pues se podrán hacer seres vivos a voluntad de los que los llevan a cabo. Entonces significa que la materialidad del existir es una materialidad al margen del mito y de las creencias. O sea que, respetando la creencia de cada cual en materia religiosa, habría que decir con toda sinceridad que están viviendo en el pasado, y que en la medida en que ellos se ilustren un poco más sobre este fenómeno religioso, finalmente van a darse cuenta de que han estado creyendo en cosas intangibles que no los van a conducir a nada. Sí, claro.
y definitivamente el futuro será, bueno, un futuro a largo plazo será de los no creyentes. Sí, de los hombres de ciencia, ¿no? De la sabiduría. El futuro es de la sabiduría. O sea que aquí tendríamos que traer a cuento a Platón con su república, que quienes dirigirán los países serán los sabios. Y pues en esta medida hablamos de sabios que son conscientes o más bien consecuentes con su pensamiento, que en la medida en que no acepten seres superiores, ellos son los que a la postre terminan volviéndose superiores y convirtiendo a la humanidad en lo que se busca, que es una armonía total. Sí, ya la sociedad sería la ama de la naturaleza, porque habría llegado la ciencia a tal punto de que las fuerzas de la naturaleza estarían completamente al servicio de la sociedad. Entonces la diferencia con la República de Platón consistiría en que no habría esclavos ni habría militares. Es que la República de Platón estaba dividida en tres estamentos: los sabios que gobernaban, los militares que defendían la República y los esclavos que trabajaban para los sabios, para los militares, ¿no? Y para ellos mismos. Bueno, doctor Casas, muchísimas gracias por esa intervención muy oportuna para aquellas mentes que desean instruirse cada vez más. Y bueno, solo esperamos que los televidentes puedan acompañarnos en la próxima entrega de esta descripción de la obra del doctor Ulises Casas, director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Este es el programa Hablemos. Bienvenido nuevamente a un programa más de Hablemos. Continuamos con el tema que nos ocupa y es precisamente la obra del doctor Ulises Casas, director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Este precisamente es otro de sus libros que se llama precisamente La alienación. La alienación es el tema que nos ocupará en este momento y es su propio autor quien nos explicará este texto. Bienvenido, doctor Casas. Cuénteme, este libro de la alienación, ¿qué significa? ¿O qué quiere decir usted con ello? Pues con la alienación, que es un fenómeno de las sociedades modernas capitalistas, estamos indicando que el ser humano pierde su esencia bajo el peso de la producción de mercancías. Entonces el individuo, el ser humano, que es el que produce los bienes para satisfacer las necesidades básicas, materiales y culturales de sí mismo, resulta esclavo de eso mismo que produce. Un ejemplo, el hombre es el que produce el automóvil, y el automóvil presta varios servicios. Puede ser un servicio de transporte, de traslación de objetos, de traslación del ser humano, pero también cumple una función de dominación social. El personaje que adquiere un vehículo, un automóvil, pues ya se considera con un poder sobre los demás, se considera que tiene más posición social, y el que no lo tiene, pues desea tenerlo en esa sociedad capitalista moderna. Entonces, en la sociedad esta en que vivimos, el individuo no es él, sino lo que tiene, lo que posee. En la medida en que posee más bienes, es menos él. Entonces, la alienación significa lo otro, el otro. Aliens es el otro. Entonces, el otro es el objeto. Entonces, yo sujeto
mercancía, objeto. El sujeto produce el objeto, el hombre produce la mercancía, pero luego la mercancía se convierte en sujeto, es decir, en un ente que influencia al que la produjo. Esa es la alienación. Me gustaría dejar aquí sentada el contenido de este libro, donde se habla en el capítulo primero de la alienación material, de una alienación intelectual. Después se habla de la liquidación de la alienación, que ya suena como más interesante, como es la estructura material, la sociedad en sí, la superestructura y lo que es la nueva sociedad. ¿Usted puede asegurar de que existe un proceso lógico que permita que los alienados se desalienen? Sí, claro, pues el proceso lleva a que la persona tome conciencia de que cada día que tiene más cosas es menos él. Mire, hay una frase de Epicuro que cita Séneca y afirma: quien vive de acuerdo con la naturaleza no es pobre. Quien vive de acuerdo con la opinión jamás será rico. Entonces, ¿qué significa eso, no? Que para vivir tranquilamente, en armonía con todo nuestro entorno, no se necesita sino lo necesario. Sí, y ser natural. Y el que aspira a tener más de lo necesario es un inconforme que no puede vivir feliz. Nunca, nunca. Es decir, el que vive de acuerdo con la opinión, que la opinión es que el individuo tenga, que esté alienado, que tenga más y que yo tenga más, pues jamás será rico porque siempre desea tener más, ¿no? Y entonces lo complementa con otro que dice: el pobre, el verdaderamente pobre, es aquel que desea tener. Ese es el que es pobre. Usted aquí señala unos pasos muy importantes que hay que estudiar como para entender el fenómeno de la alienación, y dice, habla en lo cultural, se refiere directamente al arte, en lo ideológico, a lo religioso, en lo político, a lo organizativo, tanto familiar como comunal y nacional. ¿Usted cree que esos son los pasos fundamentales para erradicar la alienación en la sociedad? Para erradicar la alienación es más bien un proceso individual, ¿no? Tiene que comenzar siendo individual, que se propague al grupo, que se propague a la sociedad. Porque es tomar conciencia de que el ser humano existe por sí mismo. Entonces ese fenómeno pues tiene que ser un proceso de conocimiento permanente, tanto de los fenómenos naturales como de los fenómenos sociales. De lo contrario no se puede desalienar, tiene que el individuo llegar a tener conocimiento de que lo significa una sociedad de consumo, una sociedad de mercancías. Y a través de ese conocimiento y de querer salir de esa angustia que produce esa cantidad de objetos que lo esclavizan, pues salir de eso, pero no lo puede hacer en una generación, sino en muchas generaciones. De todas maneras, lo que nos da la certeza de que todo eso va a cambiar es que como materialistas dialécticos sabemos que todo fenómeno cambia permanentemente. O sea que se puede afirmar que lo que ha producido estos alienados es la sociedad de consumo. Sí, la sociedad capitalista, que es una sociedad en que la mercancía y el dinero, que es su expresión máxima, es el Dios de esa sociedad. Sí, porque se ha dado uno cuenta que en los regímenes, digamos, primitivos no existía la alienación, mientras que ya en el régimen esclavista, en el feudal y en el capitalista, poco a poco se ha venido dando esa alienación. Sí, donde hay propiedad individual. Sí, pero explíqueme esto, ¿cómo podemos, digamos, diferenciar a aquella persona alienada de los objetos que existen a aquel que por amor, por gusto, por no sé qué,
se aferra a un objeto en particular como aquellos que viven detrás de los computadores. ¿Qué diferencia hay? No es la misma alienación, ¿no? Porque es que, ¿qué es el computador? El computador es un objeto que sirve para adquirir conocimientos técnicos para el juego, para pues, una serie de conductas, ¿no? Que responden a lo que se desarrolla en la sociedad capitalista. Cuénteme esto de la superestructura que usted señala aquí, ¿a qué se refiere cuando hace alusión a las instituciones? ¿Las instituciones también se encuentran alienadas? No, las instituciones son, digamos, la expresión de las estructuras económicas. Llamamos superestructuras porque la estructura sería la materialidad de la sociedad económica. En la sociedad capitalista la estructura son las fábricas, la tierra, los instrumentos de trabajo, etcétera, etcétera. Y las superestructuras son las instituciones. Entonces, por ejemplo, la sociedad capitalista genera instituciones que llamamos democráticas o representativas. Un parlamento genera una academia, genera unas instituciones de salud, en fin. Entonces, esas estructuras pues, están determinadas por la materialidad de esa sociedad y van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la materialidad o la estructura de esa sociedad. Lo que sucede es que prácticamente hasta ahora, aunque haya habido ciclos históricos, esos del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, en última instancia estos tres son similares en cuanto a estructura porque son de propiedad privada. Y la que no ha sido de propiedad privada ha sido la comunidad primitiva. De manera que hasta ahora vamos en dos etapas fundamentales, que son la de no propiedad individual y la de propiedad individual. Y finalmente, ¿qué más podría agregar usted respecto a este libro de la alienación, donde dice el hombre mercancía del capitalismo? Pues yo creo que ese es uno de los problemas sociales fundamentales, porque la alienación genera angustias, genera toda una problemática individual, grupal, familiar, que destruye al ser humano, que lo despersonaliza, que lo deshumaniza. De manera que me parece que ese es uno de los fenómenos más graves que afronta el ser humano en la sociedad moderna, porque no es él, sino es el objeto. Entonces, el objeto que ha sido creado por el sujeto, que sería el hombre, se convierte en última instancia en sujeto y el hombre en objeto. Es decir, hay una transformación radical en que el individuo deja de ser tal. Bueno, por último, para cerrar este segmento, quiero recordarle a los televidentes que los libros que se han ya descrito aquí corresponden exactamente a los siguientes años. Por ejemplo, el de la propiedad privada fue escrito en 1973, si no me equivoco. El de la rebelión latinoamericana en 1974, lo que corresponde a el origen y desarrollo del movimiento revolucionario en 1980, posteriormente la lucha de clases en 1981, le siguió los comuneros en el contexto de la lucha de clases en 1983, después de la guerrilla liberal a la guerrilla revolucionaria en 1987, después le siguió el socialismo científico en 1989, el proceso y liquidación de los partidos comunistas en 1990, el triunfo de la filosofía materialista dialéctica en 1991, el proletariado sujeto trascendente de la historia en 1992, el por qué no a la teología de la liberación en 1992 también, y por último el que hasta ahora hemos reseñado es la alienación en 1994. De esta manera queremos dar por finalizada
esta programación, agradeciéndole al doctor Casas por ilustrarnos sobre estas obras que son muy trascendentes para la historia de Colombia y sobre todo para aquellos líderes que buscan conducir las riendas de esta sociedad, a quien debemos recomendarles muy especialmente esta obra, porque la verdad es que completamente de punta a punta se nota el interés, o más bien la obligatoriedad de tratar temas de nuestra sociedad para así ilustrar a aquellos que no se han documentado debidamente, sino que han bebido en las fuentes de aquellos escritores que maquillan las historias, que es exactamente contrario a lo que usted hace, doctor Casas. Así que le agradecemos muchísimo nuevamente su colaboración y esperamos contar con su presencia en los próximos programas para que nos termine de ilustrar sobre su obra como escritor, investigador y también como director de la Escuela Ideológica de Historia, de Filosofía, Historia y Economía Política. Hasta la próxima. Bienvenidos nuevamente a Hablemos. Bueno, continuemos hablando de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, y más directamente de la obra de su director. Esta vez nos tropezamos con otro de los temas de mucha trascendencia, como es el ocaso del capitalismo y el fin de sus nacionalidades. Como ven, Ulises Casas es su autor. Hablemos con el doctor Ulises Casas. Doctor, otra bienvenida y háblenos sobre este libro de El ocaso del capitalismo y el fin de sus nacionalidades. Este es un texto que responde a los cambios que se vienen generando desde los años 90 en Europa, cuando se van rompiendo las fronteras y se va conformando lo que llamaron primero el mercado común europeo, la comunidad europea, y van conformando prácticamente una nación, muchas que fueron. El capitalismo es un proceso en el cual los mercados se van expandiendo universalmente. Y como el capitalismo generó las naciones, y antes del capitalismo existían las monarquías como expresión política del modo de producción feudal. Las monarquías eran inmensos territorios que pertenecían a las familias feudales monárquicas. No había prácticamente delimitaciones, sino familias que dominaban fundamentalmente en Europa y que además fueron las que colonizaron estos países invadiéndolos. Con el desarrollo del capitalismo, que comienza siendo una producción y un mercado territoriales, circunscritos a unos territorios, surgen las naciones y los países. Entonces aparece ya Francia con una delimitación, Alemania con otra, Inglaterra, etc., más delimitados, aunque existían anteriormente con esos nombres, ¿no? Pero también eran nombres diferentes, por ejemplo, la Confederación Germánica, el Sacro Imperio Romano Germánico, las Austrias, ¿no? España, etcétera, el Reino de Aragón, etcétera, etcétera. Pero eran fundamentalmente territorios bajo el dominio de las familias, de los Habsburgo, de los Borbones, de los Hohenzollern, en fin, eran familias de las monarquías feudales. El capitalismo va delimitando más
cada vez más y aparecen ya las naciones sustentadas en una producción y una población determinadas muy concretas. Pero cuando se va expandiendo el capitalismo, entonces el mercado también exige otros territorios y comienza a haber competencias y comienza a haber fronteras para, digamos, reglamentar la competencia. Se establecen fronteras aduaneras, de manera que para que una mercancía salga de un país a otro país necesita pagar unos aranceles, unos impuestos, que los paga para la nación que exporta y que los paga también en la población o en la nación que importa. Entonces se establece, digamos, unas delimitaciones, pero el crecimiento del capitalismo es de tal naturaleza que va rompiendo esas delimitaciones. Permítame, discúlpeme, doctor, me parece muy interesante lo que usted está haciendo, pero me gustaría ilustrar un poco a los teleaudientes, haciendo alusión al contenido de este texto. Aquí, por ejemplo, cuando usted inicia en la definición, hablando de la tribu, después de los imperios, después de las naciones, entra ya de lleno a hablar de los imperios a las naciones, al igual que, digamos, en los capítulos siguientes, de las constituciones nacionales, de la institucionalidad imperialista, de la nueva expansión capitalista mundial. Hablemos un poco de esto. Entremos directamente en el tema aludiendo al marco institucional burgués que hace referencia a las constituciones nacionales. En Europa se da la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es, digamos, la expresión típica del cambio de institucionalidad feudal a la institucionalidad capitalista. Entonces allí se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, se da una orientación pues ya representativa a las formas de gobierno, y eso es imitado por todos otros países a donde llega esa revolución. Con Napoleón se propaga por toda Europa. Las guerras napoleónicas son digamos, la difusión a los demás países de los principios de la Revolución Francesa, que son igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, esa es la esencia de la revolución capitalista. Dentro de esa misma temática se habla de la soberanía nacional, de la independencia, de la unidad de naciones, de la competencia que une y divide a las naciones, la contradicción burguesa por los mercados mundiales, en fin, hay una serie de temas que sería difícil entrar a desmenuzarlos así más detenidamente, pero nos gustaría que pasáramos al siguiente capítulo, donde habla de la institucionalidad imperialista, habla de las naciones desarrolladas y naciones colonizadas, habla del nacionalismo de la era imperialista, de la Segunda Guerra Mundial y la bipolaridad, habla de los dos campos nacionales fundamentales y de las organizaciones nacionales particulares. Cuénteme en esta parte, ¿qué puede usted dejar claro? Bueno, es que el capitalismo tiene varias etapas. En un comienzo el capitalismo es un capitalismo de plena competencia. Entonces se habla de libertad de comercio, de libertad de expresión, de libertades en general. Ahí, de plena competencia, se va imponiendo el más fuerte. En su proceso de desarrollo, los más fuertes van eliminando a los menos fuertes y van desapareciendo los débiles. Entonces se produce la concentración, que es una ley del capitalismo. Concentración y acumulación de capital. Eso lleva al monopolio. Y cuando se llega al monopolio, entonces llegamos a la era monopolista del capitalismo, o sea, el imperialismo. Al mismo tiempo, se van desarrollando digamos, la materialidad. Primero es la industria, luego esa industria desarrolla el comercio y viceversa, ¿no? Se van complementando, que es una cuestión dialéctica,
y va generando un sector financiero. El sector financiero es, digamos, como la caja la caja en donde el dinero del desarrollo industrial y comercial se guarda, y luego ese sector financiero se independiza y pasa a ser dominante. Entonces llegamos a la era del imperialismo moderno, que es monopolista, y ahí ya las nacionalidades o las naciones van desapareciendo porque el capital se internacionaliza. Entonces el capital ya no es nacional, dejó de ser nacional cuando llegó a ser monopolista, y entonces es mundial, y entonces hoy día llamamos de la globalización, de las grandes fusiones de las grandes empresas y de la internacionalización de la economía. Sí, aquí precisamente dentro de este tema de la institucionalidad imperialista también se habla de la Organización de las Naciones Unidas y, en fin, una serie de organismos que posteriormente se vienen a dar a raíz de la Organización de las Naciones Unidas u ONU, y es cuando usted aquí al parecer habla de una expansión capitalista mundial. Dice de la revolución industrial y tecnológica de finales del siglo XX, de las comunidades europeas, del Tratado de Libre Comercio NAFTA o TLC, el de los Estados Unidos con Canadá y México, el derrumbe de los regímenes del campo socialista, las naciones superstites es la cosa, las nuevas naciones, la crisis del capitalismo, la ONU como gobierno universal, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, la secretaría o presidencia parlamentaria. ¿Usted cree que la ONU, en verdad, a la postre podría instituirse como un gobierno a nivel universal? Sí, claro, tiene que darse. La perspectiva, vamos hacia allá. La ONU es como un germen de ese gobierno mundial, que todavía pues está, diríamos, en comienzos de estructurarse, pero es de todas maneras representativo, porque allí están todas las naciones del mundo y tiene una carta, ¿no?, a la cual están obligados todos los estados que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, de manera que es casi un germen de gobierno futuro, pues que tiene ya funciones muy determinadas de gobierno, porque de allí surgen unos decretos, unas determinaciones para intervenir en determinadas partes del planeta, regula una serie de actividades en la economía, en la educación, en la salud, en fin, tiene una serie de funciones que son de carácter internacional. ¿Usted diría que los países que llaman los no alineados están cumpliendo como tal en la ONU u Organización de las Naciones Unidas? Lo de los países no alineados fue, digamos, como un momento que ya hoy día ya no existe. Eso fue en un momento en el que había los bloques socialista y capitalista, socialista y capitalista, y en medio de ellos estaban los países dependientes de unos y de otros. Entonces se le ocurrió a un gobernante, creo que fue Tito en Yugoslavia, y luego a Nasser, el mariscal Tito, sí, que se organizaran aquellos países que no tenían el desarrollo ni de los países capitalistas ni de los países socialistas, fundamentalmente la Unión Soviética, en un grupo de países que llamaron no alineados, y no estaban ni al lado del uno ni al lado del otro, y como eran, digamos, países en donde había riquezas petroleras, pues tenían cierto poder para exigir de los otros países una serie de prestaciones o de atenciones, ¿no? Entonces, eso fue momentáneo, porque cuando ya se desploma el socialismo y el imperialismo y el capitalismo copan todos los rincones del planeta, pues ya no hay lugar para los no alineados. Bueno, esta pregunta cabe aquí. Ahora la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se encuentra en estos días sesionando, ellos no serán que están formando un bloque paralelo a la Organización de las Naciones Unidas,
dado que los Estados Unidos siempre es el que lleva la batuta en la Organización de las Naciones Unidas, u ONU. No, porque es que los países petroleros en última instancia dependen de los dólares de los Estados Unidos y de las potencias imperialistas. Entonces son ahí como ciertas manifestaciones de inconformismo. De inconformismo para que tengan mejores condiciones económicas en sus mercados, en sus productos, en fin, ¿no? Y los caciques, los jeques y todos esos personajes que son los dueños del petróleo, pues disfrutan de unas posiciones mejores todavía que los capitalistas de Occidente. Reciben un dinero que tienen que gastarse, al menos el capitalista lo invierte otra vez en cierta parte en las estructuras, pero es que un jeque no invierte en cosas, sino que los ponen en los mismos bancos de Occidente. Bueno, y con este tema pues damos por finalizada esta programación. Esperamos que les haya agradado y también que nos acompañen en la próxima, dado que la gran colaboración que nos está prestando el doctor Ulises Casas al darnos un recuento de su obra, pues nos sirve de mucho porque la obra precisamente está fundamentada en los acontecimientos reales de la historia tanto nacional como internacional, y eso es precisamente lo que aquí estamos aprovechando. Gracias nuevamente al doctor Ulises Casas y a todos ustedes. Los esperamos en la próxima programación de Hablemos. Estamos dando la bienvenida a todos los televidentes a una nueva programación de Hablemos. Continuamos con la temática que traemos y es precisamente la obra del doctor Ulises Casas. Este es otro de sus libros, El desplome de los regímenes comunistas, el futuro de la revolución socialista. Acudamos nuevamente al doctor Ulises Casas, director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Doctor Casas, nuevamente le damos la bienvenida. Cuéntenos ahora de este libro que habla sobre el desplome de los regímenes comunistas. En los regímenes socialistas, como anotamos en alguna ocasión,